confía y obedece. Y voy a explicar un poquito más a profundidad de qué se trata esto de confía y obedece. Es más que solo creer, es más que solamente tener el conocimiento de Dios, con tener el conocimiento de su palabra, haberla estudiado. Es más que eso, confiar es más que eso. Entonces nos vamos a meter y al final quiero que nosotros podamos estar orando un poco, para nosotros poder entender todavía más a profundidad el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces yo pongo aquí en esta primera parte, no es lo mismo creer que confiar. Y yo sé que la Biblia mucho dice, habla mucho, maneja mucho la palabra creer y el que creyere, pero voy a explicar a qué se refiere la palabra cuando dice el que creyere. Entonces, cuando yo digo aquí que no es lo mismo creer que confiar, dice, aquí pongo la definición para que nosotros lo vayamos entendiendo. Creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe. Entonces, aquí ya los niños ya se pasaron de aquel lado. Entonces ya todos los que estamos aquí ya sabemos que Santa Claus no existe. Entonces, pero cuando estábamos nosotros chiquitos, nos hablaban de historias de Navidad y nosotros lo creíamos. Creíamos porque se nos había contado, porque veíamos películas, veíamos historias, cuentos y todo eso, y creíamos acerca de este personaje de la Navidad. Igual, ¿verdad? Creemos igual otras cosas como la historia de México, la historia de cada país. Lo creemos porque se nos ha sido enseñado en la escuela, tenemos conocimiento y lo creemos que existió Emiliano Zapata, aunque no lo conocimos personalmente. ¿Cómo le decían a Emiliano Zapata? ¿Quién sabe? ¿Cómo? El caudillo, ¿sí era el caudillo? Sí, el caudillo del norte, Emiliano Zapata. ¿Alguien sabe? Faltó Juan Carlos, tu papá. Se sabe todo de la historia, ¿verdad? Sabe más que nos gana en el turista mundial, o no me acuerdo cómo se llama ese, el maratón. Bueno, pero nosotros creemos en estos personajes, creemos en el cura Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Porque está escrito en la historia. No lo conocimos, pues, muchos ni conocemos ni su familia, pero la historia nos dice que existió, que vivió, que fue el libertador de nuestra nación, que vivió y creció, nació y creció aquí adelantito como a 100 kilómetros en una parte de Pénjamo que se llama Corralejo, sí, me parece que es en Corralejo. Ahí está donde él nació. Y todo esto lo creemos pues porque está escrito, porque nos lo han contado, como es parte de la historia de México. Pero ese es el creer que le vamos a llamar el día de hoy, el creer que se queda a un nivel intelectual, ¿sí? Creemos también en algo que son, pues, en cuanto a las leyes de este mundo, las creemos, las leyes de la física, de la materia y todo esto, lo creemos, y esas son leyes y esas se pueden comprobar. Pero hablando del creer a nivel intelectual, se queda corto a lo que es el creer al nivel de la fe, de lo que la Biblia nos habla. La fe es algo superior. La fe es sobrenatural. Y lo que la Biblia nos enseña es que lo sobrenatural tiene dominio sobre lo natural. Es decir, lo sobrenatural, por eso está sobre lo natural, está por encima de lo natural. Tiene dominio, control. Y muchos de nosotros que somos creyentes, seguidores de Jesús, lo hemos experimentado a nivel personal. Lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de nuestra fe. Y es ahí donde el creer a nivel intelectual se queda corto. Se queda corto y nosotros experimentamos el creer al nivel de la fe
y entendemos por qué somos salvos. La Biblia nos dice que es el mismo Espíritu el que nos trae a nosotros la convicción de que somos hijos de Dios. Cuando tú dices, no, es que yo creo que soy hijo de Dios, Él es mi Padre, yo he nacido de nuevo, yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Ese es el creer. Cuando la Biblia nos dice que el que creyere y fuere bautizado, o cuando la Biblia nos dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El primer verso de la Biblia que yo me aprendí es Juan 5:24, y habla precisamente, cuando yo era niño me aprendí ese versículo sobre creer en Jesucristo, y que el que cree en Él no será condenado, sino que pasará de muerte a la vida. Yo lo creí con todo mi corazón. Yo dije, no va a haber más condenación para mí, sino que cuando yo muera, en ese mismo instante, pasaré de muerte a vida. De muerte a vida. Entonces, estamos haciendo la diferencia entre lo que es creer a un nivel intelectual. Existe el creer intelectual que se limita al conocimiento de algo o alguien. Al conocimiento de algo o de alguien. Muy bien. Santiago 2:19. Vamos a ver algunos versos del libro de Santiago. En este capítulo 2 se habla, a partir del verso como 14, un poquito antes de esto, se habla mucho sobre la fe y la fe con las obras, la fe con la obediencia, y nos explica Santiago que van de la mano, y que si tu fe viene a ser un creer nada más como intelectual, tu fe pues es nada, dice que es muerta. O sea que ni es fe, pues en pocas palabras ni fe es un creer intelectual. Y Santiago dice, en el 2:19, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Y luego dice esta frase, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y no es que los demonios tengan fe en Cristo. Es decir, ellos tienen el conocimiento de que existe Jesucristo, pero ellos no tienen una fe como la nuestra, que está basada en una relación con Jesús. Ellos no tienen ninguna relación con Jesús, por eso el creer de ellos es diferente. Y por eso estoy mencionando este verso aquí. Porque ese creer de los demonios es semejante al creer de muchas personas en este planeta. Llegan a tener un conocimiento de Dios, pero queda muy limitado a un conocimiento sobrenatural que le llamamos fe. Entonces, muchas personas llegan a saber toda la Biblia completa. Pues no muchas, más bien pocas personas, ¿verdad? Porque yo la verdad no conozco así a alguien que tenga todo completito. Pero sí sé de personas que dominan muchísimos versículos de la Biblia, que son maestros. Pero hay teólogos incluso que nada más estudian la carrera de teología para tener el conocimiento bíblico, y no tanto para aplicarlo, no tanto para ayudar, sino solamente para enriquecerse ellos como una ciencia más, como algo cultural, como algo profesional, y tienen la carrera de teología. Y tú dices, qué raro. Pues sí, es muy raro, pero sí existen personas así. Ahora, el punto que yo quiero ir es que hay áreas de nuestra vida, y también hay momentos en nuestra vida en que algunas cosas no las llevamos, nuestra fe no la llevamos a ese nivel de lo sobrenatural. Tenemos el conocimiento de Dios, pero no confiamos en Él. ¿Sí? A ese punto voy. Tenemos el conocimiento de Dios, voy a hablar en todas las áreas de la vida. Es decir, tenemos, de las que me acuerde ahorita, el conocimiento de Dios para la crianza de los hijos,
pero muchas veces no lo implementamos porque no confiamos en Él. Tenemos el conocimiento de Dios para el manejo de las finanzas, pero no lo implementamos porque no acabamos de confiar en Él. Y ahora, yo no estoy aquí como condenando, ahorita voy a explicar cuál es la clave, o sea, cómo podemos desarrollar esa confianza para ponerlo en práctica, porque a todos nos ha pasado. En lo relacional, a veces chocamos con otras personas y la Biblia nos explica cómo manejar nuestras relaciones personales. Es detallada la Biblia. Hay muchos libros escritos por autores cristianos muy preparados que se basan en la Biblia de cómo llevar nuestras relaciones personales y nos facilitan el entendimiento de muchas cosas que la Biblia nos dice, de cómo relacionarnos, y aún así nos falta la confianza para poner en práctica. ¿Cómo decir Jesús qué dijo en cuanto a lo más importante? Ama a Dios, y luego dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos sabemos ese versículo, es decir, tenemos el conocimiento de Dios, pero a veces no lo llevamos a cabo porque no hemos desarrollado la confianza con Dios. Y tú puedes decir, no, antes que yo sí confío en Dios. Bueno, ahorita te voy a explicar a qué me refiero cuando yo digo esto. Y te lo voy a platicar con un ejemplo. Entonces tú puedes decir, es que yo sí confío en Dios. Y es que si Dios me dice algo y me despierta en la noche y me habla en voz audible, Dante, haz esto, haz esto otro, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Y sí te creo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros estamos esperando una manifestación así súper sobrenatural, súper espiritual para hacer algo que Dios nos puso en la Biblia y que nos pide que confiemos en Él, y nos cuesta mucho trabajo perdonar a los enemigos. Lo sabemos, tenemos el conocimiento, pero no nos sirve de nada porque no está de la mano de la acción, de la obediencia. Entonces, la fe va de la mano con la obediencia. Entonces vamos a seguir viendo aquí. Entonces los demonios también creen y tiemblan, aterrorizados. También existe el creer con tu corazón, que se refiere a la confianza, y es una acción fundamentada en una relación. Es decir, damos nuestra confianza a las personas o cosas que conocemos. La Biblia nos dice de este creer con tu corazón. Romanos 10, del 8 al 11 dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Esto que está citando aquí, esta primera parte del 10:8, esta primera parte, están citando el Antiguo Testamento de la ley de Moisés, están citando en la parte de arriba, lo escribe el apóstol Pablo, pero la parte de arriba está citando a Moisés del libro de Deuteronomio. Está hablando de la fe. Dice, está en tus labios y en tu corazón. Dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo voy a repetir porque me enredé ahí. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ay, muchas gracias. Gracias. Dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia dice que somos salvos. ¿Por qué? Por fe. Y no por qué, dice, y no por obras. Ahorita lo vamos a leer también, dice, para que nadie se esté creyendo más o se esté gloriando de sí mismo. Y este es el tipo de fe a la que se refiere. Somos salvos por fe. Y vamos a pensar,
El ventilador directo en la noche me dejó ronco. Pero bueno, con poquita agua espero que pueda hablar un poco más. Piensa en uno de los ladrones crucificados al lado de Jesucristo el día de la muerte de Jesús. Entendemos lo que la Biblia dice. Uno no creyó. Pero no creyó ¿qué? No creyó en él a nivel del corazón. Porque Jesús ahí estaba al lado de él. Lo vio. Estaba ahí con él. Vio cómo fue crucificado. Vio lo mismo, exactamente lo mismo que el otro hombre estaba viendo. Tenía un conocimiento intelectual, pero se quedó limitado, se quedó al plano intelectual. Perdón. Se quedó en este plano. El otro hombre decidió creer al nivel del corazón. Sí me va a ayudar más. Gracias. Con una, está bien. Gracias. El otro hombre decidió creer al nivel del corazón, lo que dice aquí. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora Jesús todavía no resucitaba, pero le bastó a este hombre tener fe a nivel del corazón. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Esta fe produjo alguna acción en él? ¿Alguien me puede decir, esta fe en este hombre que creyó produjo alguna acción en él? ¿Quién me dice? A ver, Coco, ¿qué produjo? En el hombre que creyó en Jesús. ¿Cómo digo? Sí. ¿Y qué manifestación hubo en él? ¿Qué dijo? Ya te dije. Habló. Exactamente. Hizo una declaración con su boca. Porque dice, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. A ver, déjame ver aquí, no lo voy a decir al revés. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, ¿sí? O sea, con la boca se confiesa y se cree con el corazón. La Biblia nos dice esto, que se cree con el corazón. Y desde el primer momento que tú crees en el corazón, hay una manifestación en tu vida. Y lo primero es una declaración ¿de qué? De fe. Una declaración de creer. No quiero meterme mucho a esto para no confundirlos, pero lo que dice Santiago es una misma cosa que lo que dice el apóstol Pablo, que somos salvos por fe y no por obras. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Luego Santiago dice que la fe sin obras no sirve de nada. Pero no se están contradiciendo en ningún momento. Desde el primer momento que tú tienes fe en tu corazón para Jesús, produce una declaración que sale desde tu corazón en tu boca. Eso le bastó a este hombre. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue la declaración de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús contestó, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo! Y Jesús cumplió eso. Y lo creemos por fe. Lo creemos por fe. Ahora, la fe comienza produciendo una declaración, pero la fe tiene que seguir produciendo. Este hombre ya no tuvo oportunidad de producir más. Pero si él no hubiera muerto y hubiera creído en Jesús, te aseguro que su fe continuaría produciendo no solamente declaraciones, sino acciones. El hablar es una acción. Hablar es verbo, ¿no? ¿Sí? Es un verbo. Hablar.
y los verbos es acción. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú tienes fe en el corazón, produce en tu vida declaraciones y acciones. ¿Sí me explico? Entonces, la fe produce. Es a lo que voy. El conocimiento intelectual puede llegar a producir cosas en tu vida, pero muy limitadas, que tarde o temprano, si no las conectas a Dios, tiende a derrumbarse. El conocimiento intelectual ahora de Dios no va a producir nada en nuestras vidas si no dejamos que la obediencia entre a nuestra vida, o si no ponemos en acción lo que acabamos de recibir de Dios. Tiene que estar conectado. Y ahorita les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo, ya no me voy a tardar más en este ejemplo. Dice, y ese es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de Jesús. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Confiar significa demostrar, y demostrar nos habla de un acto. Esperanza firme, demostrar esperanza firme hacia una persona o cosa. Confiar va mucho más allá que solo creer, en el sentido de solo tener el conocimiento de alguien o de algo. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, estamos diciendo confianza y obediencia, más para ir avanzando. Primero hicimos la diferencia, que no es lo mismo creer, como la Biblia nos habla de tener fe o confiar, al creer intelectual, ¿ok? Esa es la diferencia, lo que quería hacer al principio. Ahora, ya tenemos confianza, entendemos lo que es la confianza, es algo que sale desde el corazón y produce. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es obediencia, que todos sabemos lo que es obediencia, pero nada más vamos a ponerlo aquí en la mesa también. Es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma, cumplir una ley o norma o cumplir la voluntad de alguien. Esa es la obediencia. El confiar y obedecer son como los zapatos en la vida de cualquier cristiano. El confiar y obedecer son como los zapatos en la vida de cualquier cristiano. No podrás avanzar este camino sin ellos. Se necesitan los zapatos de la fe, de la confianza y la obediencia. Haz de cuenta que un zapato es confianza y otro zapato es obediencia. Vamos a imaginarnos un camino en el desierto. No sé cuánto llegue a calentar. Bueno, no, sí sé. Los que hemos estado en el mar, en la playa, lo que digo, no he estado así literalmente en el desierto caminando, no sé hasta qué temperatura llegue la arena. Pero yo imagino que son más de 40 grados, 50 grados, 60 grados. Necesitas un tipo de calzado para caminarlo. Vamos a pensar que el camino que tenemos que caminar a veces va a ser desierto, a veces va a ser piedras filosas, a veces va a haber espinas, a veces va a ser pastito y te vas a poder quitar los pies los zapatos y disfrutar, perdón, los pies no, los zapatos y poder disfrutar, qué sé yo, ¿verdad? Y sumergirte en el agua. Pero mira, el camino no es fácil, trae muchas cosas y requiere que traigas el zapato de ¿qué? De la confianza. ¿Y el otro de qué va a ser? A ver otra vez.
¿Un zapato de qué es? De la confianza. ¿Y el otro zapato? De la obediencia. Obediencia. La confianza y la obediencia son fundamentales para el cristiano para que pueda caminar este camino que Jesús puso delante de nosotros. Fundamentales. Santiago 2, del 14 al 16 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Entonces ya va cobrando más forma. Y no es, este mensaje no es un regaño, es una llave. Es una llave para que tú puedas desatar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Es una clave. Voy a terminar de esto y después voy a contar el testimonio que yo he vivido. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede una clase de fe esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero ni le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Pues para nada. No le sirve absolutamente para nada. Luego sigue diciendo: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Está hablando a solamente tener un conocimiento intelectual, un conocimiento sin la confianza de que lo puedes llevar a cabo. A esto se refiere. No está contradiciendo al apóstol Pablo, porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Que somos salvos por gracia. O sea, gracia es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por creer nosotros en Jesucristo produjo una declaración en nuestra boca, un cambio en nuestro interior, un espíritu que volvió, o un espíritu que hemos nacido de nuevo, dice la Biblia. Esa es la palabra, un nuevo nacimiento. Aquí Santiago no está contradiciendo a Pablo. Lo que está diciendo es que si tú tienes solamente un creer intelectual y no está basado en la confianza, en una relación que tengas con Dios, no te va a servir de nada. No vas a llegar muy lejos. Si Dios te dice una lista de 10 puntos en la Biblia, una lista extraída de la Biblia de 10 puntos de cómo vivir tu área financiera, y tú no tienes la confianza en Dios de creerlo, y no lo haces, entonces aunque tengas el conocimiento, sabes la Biblia, vienes a la iglesia, ¿cambiará tu vida en el área financiera? Esa es la pregunta. ¿Cambiará? No, no va a cambiar de ninguna manera. Si tú tienes todo el conocimiento, aquí acabamos de agarrar un curso de crianza para hijos, los que tenemos hijos adolescentes, y yo adquirí todo el conocimiento, me emocioné, hice apuntes y todo, conviví con los compañeros aquí de la clase, del curso, me encantaron los videos, hasta traje un invitado, qué sé yo, pero tengo ese conocimiento, y si no lo llevo al nivel de la fe, si yo no lo llevo al nivel de la confianza, entonces no voy a poder practicarlo. Voy a ver a mi hijo o a mi hija necesitando algo que yo le puedo dar, que yo puedo hacer por él o por ella, y no lo voy a hacer porque se requiere de algo especial.
para poder obedecer y hacerlo. Mira, dice así: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, o sea, a menos que obedezcamos, estará muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Ahora, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y luego me salto hasta el 26, del 18 me salto hasta el 26 y digo: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Fíjense bien, porque aquí, con tal de uno querer estar bien con Dios, puede producir solo buenas acciones. O sea, hacer un truco, pues, de tratar de estar bien con Dios y de tratar de estar bien con la gente. Dices: entonces se trata de que si hago buenas acciones van a dar por hecho que tengo fe. No es así. Tampoco es así. Porque mucha gente hace muchas buenas acciones y créeme, no tienen nada de fe. No tienen una relación con Jesús. No tienen una relación con el Padre. Creen en Jesús, como dice Santiago unos versos antes, pero el diablo también cree y tiembla. Hay muchas personas en este planeta, muchos que no son cristianos, se jactan de hacer buenas obras. Y otros que también son cristianos, también a lo mejor no se jactan, pero hacen muchas buenas obras, tratando a veces de quedar bien con Dios. Pero lo que la Biblia nos está explicando desde que nos lo enseña el apóstol Pablo, y después Santiago viene a reforzarlo y nos dice, es que no se puede hacer una cosa sin la otra. Hablando de la fe en Cristo Jesús, dice, tienen que estar la confianza y la obediencia de la mano. Confianza y obediencia. Ahora sí va lo que yo les quiero contar. Y tiene que ver con mi hijo Obi, aquí está. Y ella me dio permiso de platicar esto. Pero digo, no es nada malo ni nada, pero cuando él estaba más chico, estaba recién entrando a la secundaria, ahorita él está en la preparatoria, ya le falta un año. Pero compramos un Xbox, de hecho él puso una cantidad de dinero y nosotros le pusimos la otra, le completamos. Y pues todo bien padre al principio, y él empezó a estar jugando, a divertirse mucho, sus hermanos también, pero llegamos al punto que se salió de control todo eso. ¿Por qué? Pues porque el juego, ¿verdad? Te jala y te jala y te jala. Entonces llegamos a un punto crítico, y yo estoy hablando que ya estaba fuera de control el uso del aparato a distintos horarios, y él estaba aprendiendo, y nosotros como padres también estábamos aprendiendo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo tenía todo el conocimiento acerca de la crianza de un adolescente, porque yo he venido agarrando toda esta preparación desde antes de tener nuestros hijos. Mi esposa no está aquí, pero hemos agarrado cursos sobre la crianza, sobre el matrimonio, sobre la familia, un montón. Hemos leído libros. Yo tenía todo el conocimiento, pero no podía darle una solución al asunto que teníamos nuestro hijo y nosotros acerca del uso de este aparato. Y estábamos ya nosotros como sin saber qué hacer, enojados algunas veces, desesperados en otras veces, porque no queríamos hacer daño a nuestro hijo, pero tampoco queríamos que este aparato o esto que estaba pasando le dañara a él. Yo con todo el conocimiento no podía hacer nada, porque era simplemente conocimiento. Y acerca de Dios,
Era buen conocimiento acerca de Dios. Y yo agarré el teléfono y le hablé a mi mentor, mi pastor, y le dije: Ernesto, estábamos teniendo una situación con nuestro hijo, el más grande, y se trata de esto. Y ¿sabes qué? Yo no sé si ya le dije esto, pero yo le dije: ya le quiero tirar el aparato, lo quiero vender para que se acabe el problema. Y Ernesto, pues él nos lleva mucha experiencia y muchos años, y él es como un padre para nosotros espiritual, él y su esposa Raquel, además que son pastores de nosotros. Y él se rió, pero no una risa de burla, sino una risa de Dante. Déjame explicarte, déjame decirte, no tienes que tirar nada, no tienes que hacer nada de eso. Lo que tú necesitas es agarrar un tiempo con tu hijo. Tú necesitas salirte con él a algún lugar y platicar y decirle cuánto lo amas. No solamente de palabras, sino explicarle. Tratar la situación, pero agarrar un tiempo con él, donde ustedes puedan conversar y platicar acerca de todo y también del asunto. No necesitas tirar nada, no necesitas enojarte, no necesitas ponerle 1000 castigos, necesitas pasar tiempo con él. Y entonces yo dije, era todo. Tanto que habíamos hecho, que habíamos implementado y estábamos batallando. Y yo sé que él también estaba batallando, porque él también quería hacer lo bueno, pero no podía. Porque muchas veces creemos que ellos no se esfuerzan, pero se esfuerzan mucho por tratar de agradarnos a nosotros los padres, porque ellos quieren también, ellos quieren agradarnos a nosotros, quieren que estemos orgullosos de ellos. Nos fuimos en la bicicleta, al principio él no quería, yo le dije: hijo, vamos por favor, le digo, vamos. Agarramos las bicicletas, nos fuimos hasta el cerro, allá arriba del cerro de Jamay, donde se va uno por la ruta de bicicleta de la montaña, y ahí platicamos. Y estuvimos platicando acerca principalmente de cuánto yo lo amaba a él y por qué hacíamos cosas por ellos y por qué otras cosas no hacíamos por ellos, y específicamente por él. Después de eso, de una manera gradual, fue cambiando todo. El día de hoy, gracias a Dios, no tenemos ningún problema respecto a ese asunto. Hay otras situaciones que son de este tiempo, pero que hemos aprendido que se tratan con el mismo principio. El conocimiento y la obediencia se conectan a través de la intimidad con Dios. Para yo poder tener frutos en la vida de mi hijo y en nuestras vidas como padres, tuvimos que agarrar tiempo de intimidad con nuestro hijo para poder tener frutos en ambas partes. Eso es lo principal que quiero enseñar el día de hoy y que Dios me ha puesto para ti. Que podemos saber mucho de la Biblia, podemos asistir mucho a la iglesia, podemos ser buenas personas, pero si nosotros, una área de nuestra vida no está floreciendo como nosotros quisiéramos, es porque no hemos ido a buscar al Padre, no hemos ido a buscar a Dios en la intimidad y le hemos presentado ese asunto en la intimidad. Porque todas las áreas donde nosotros batallamos o en otras donde nos avergonzamos,
La vergüenza produce en nosotros el escondernos. Y es la misma reacción que tuvo Adán y Eva cuando pecaron. Trataban de esconderse de Dios. Aunque ellos sabían que no podían hacerlo. Y nosotros es lo mismo. Tratamos de escondernos de Dios, aunque sabemos que es ridículo. Que somos ridículos, porque no nos podemos esconder de Dios. Pero ese asunto lo tardamos, lo postergamos, y no lo arreglamos y le vamos dando largas y largas y largas, según nosotros, porque nos da vergüenza presentarlo a Dios. Y Dios te está diciendo: hijo, ¿tienes el conocimiento? ¿Sabes qué hacer? ¿Te he enseñado? ¿Lo leíste en la Biblia? Pero no tienes el poder para hacerlo, porque no has venido en la intimidad a pedirme el poder para hacerlo. No has venido a buscarme en la intimidad, porque yo te voy a dar la fuerza para obedecer. La Biblia dice que Dios sabe que a nosotros nos cuesta obedecer. Tenemos el zapato puesto de la confianza, pero el de la obediencia nos cuesta mucho ponérnoslo, porque no hemos conectado eso con la intimidad. Entonces, caminar un camino con un solo zapato es muy difícil. Imagínate que te vas abriendo un pie, te vas cortando, te vas quemando con el fuerte calor o con el frío, una piedra. ¿Y qué es lo que pasa? No se avanza. No avanzas igual, o avanzas y te regresas. ¿Todo por qué? Por la falta de la obediencia. Y a veces uno llega a obedecer, pero se obliga uno a sí mismo a obedecer, y el resultado no es el esperado, porque en un ratito vuelve a fallar en lo mismo. ¿Sabes a qué es igual eso? Cuando uno hace como un juramento. Juras que no vas a hacer algo, pero juraste bajo tus propias fuerzas. Aunque tú crees que le juraste a Dios, pues tal vez le juraste a Dios, pero nunca lo basaste eso sobre una relación personal con tu Padre, con tu Señor Jesús. Eso nomás va a aguantar a lo que tus fuerzas puedan. Es decir, queremos caminar con un solo zapato, y no se puede así. La conexión es la intimidad. Cuando yo tuve un tiempo de intimidad con mi hijo, y ahora cuando Ernesto me dijo eso y me enseñó eso, y yo empecé a practicarlo no solo con él, lo empecé a practicar con Rodrigo, lo empecé a practicar con Matías, y las cosas se han facilitado mucho. Cuando yo no podía con las finanzas y todo eso, y estábamos batallando muchísimo con las finanzas y metidos en las deudas, yo tenía todo el conocimiento, había dado cursos hasta de finanzas para ayudar a otras personas, y yo no podía salir de mi propia deuda. Y me resaltaban aquí las palabras acerca de las deudas, de las finanzas, de la generosidad, de dar. Todo me lo sabía, pero no podía salir. Hasta que yo no me presenté con Dios y me hinqué ahí y le dije: no puedo ni un día más. Y me agarré a llorar y me desahogué con Él. ¿Qué dice la Biblia? Por nada estés preocupados, por nada estén afanados. Traigan sus peticiones delante de Dios, pero tienes que ir delante de Dios. Tienes que presentarte en intimidad con el Padre para que pueda haber la conexión entre confianza, en el creer, y la obediencia. Y yo me desahogué y le dije: Dios, reconozco que no puedo en mis propias fuerzas. Quiero hacer lo que tú me digas. Quiero hacerlo ya. Ya no soporto más ni un solo momento seguir viviendo en deudas. Y es algo que marcó un punto. Y de ahí en adelante las cosas cambiaron. ¿Sí? Gradualmente empezaron a cambiar.
pero empecé a ver la gracia y el favor de Dios ayudándome cuando Él sabe que a mí me cuesta trabajo obedecer. La gracia y el favor de Dios venía y sucedían cosas que no esperaba, milagros en cuanto a las finanzas. Y gracias a Dios, años atrás pudimos pagar todo. Pero uno no quiere hacerlo. Me decía Dios, vende la camioneta. Vamos a andar a pie. Vamos a andar en bicicleta. Me daba pena. Y yo soy el pastor, Dios. Dice, si tú eres el pastor, por eso vas a dar el ejemplo para muchos. Pero hasta que yo fui a la intimidad con Él, Él quebrantó mi corazón y me ayudó a hacer las cosas que me daban vergüenza. Vendimos otras cosas. Trabajamos en cosas externas. Conseguimos otros trabajos. Cosas que nos costaban hacer, Dios nos dio la fuerza para hacerlas. Igual Dios lo va a hacer en la crianza de tus hijos, lo va a hacer Dios en tu matrimonio, lo va a hacer Dios en cualquier área de tu vida, en tu vida relacional con otras personas. Pero créeme, va a estar difícil que en la vida cristiana podamos nosotros lograr algo si no estamos teniendo intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios recibimos el poder y la fuerza y la gracia y el favor para poder hacer lo que nos cuesta tanto trabajo hacer. A eso se refiere Santiago. Porque muchos leemos estas partes de Santiago y lo usamos para pegarnos entre nosotros cristianos, como para juzgarnos. Y decimos, mira, mucha fe, pero nada de obras. O puras obras, pero no, hombre, es bien tremendo. Y no es así. Santiago nos está diciendo que debemos de llevar nuestra fe a otro nivel. Y es mediante una conexión con Dios en la intimidad. Ahora sí, lo voy a volver a leer esta última parte. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Estará muerta e inútil, y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Las buenas acciones brotan, el siguiente por favor, las buenas acciones brotan de la confianza y se transforman en obediencia. Obediencia, las buenas acciones brotan de la confianza y se transforman en obediencia. El siguiente, confianza y obediencia van de la mano, no se pueden vivir por separado. Al cristiano van de la mano. Deuteronomio 10, del 12 al 13 nos deja ver el corazón de Dios. Dice, ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor. Si ven, en estos versículos nos ha hablado del amor de Dios en repetidas ocasiones. Dice, y a ti que eres su descendencia te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia. Esta es la clave. Cambia la actitud de tu corazón y deja de ser ¿qué? Terco. ¿Qué hay que cambiar? Aquí dice que debemos de amar a Dios, porque Él nos ha amado.
Dice que debemos de obedecer porque Él nos eligió, pero antes de que nos diga que debemos de obedecer, Él nos habla de amor. Nuestro Padre nos ha amado, nuestro Padre nos está esperando en su lugar personal, en su altar, y Él se conecta contigo en ese lugar secreto, o a lo mejor aunque no sea secreto, pero es especial que tú tienes para comunicarte con tu Padre Celestial. Te está esperando porque Él quiere entregarte los zapatos llenos de poder para que puedas caminar el camino de la vida cristiana. Confianza y obediencia van de la mano, no se pueden separar y se conectan a través de la intimidad con Dios, porque en la intimidad con Dios te da el poder, te da la gracia, te da el favor que tú necesitas para poder avanzar. Necesitamos intimidad. Intimidad. Aquí dice en el 16, cambia la actitud de tu corazón. Nomás necesitas dar el paso de ¿qué? Si no puedes obedecer ahorita, no te preocupes. Primero da el paso de acercarte a tu Padre en la intimidad y decirle, mira Señor, ya no puedo con esta área de mi vida, ya no puedo con la crianza, ya no puedo con mi matrimonio, ya no puedo con esta adicción, ya no puedo en la relación con mi hermano, ya no puedo en la relación con mi padre, ya no puedo con esta adicción a pornografía, ya no puedo con guardar mis ojos, ya no puedo con la mentira, con el chisme. Confianza y obediencia son la clave de la solución a todos los problemas de la vida cristiana que enfrentarás. Son la clave. Y si ves, yo no te estoy diciendo, por eso tienes que obedecer, por eso tienes que obedecer. Obediencia. No. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Correr al Padre. Corro al Padre. Yo corrí a mi Padre. Le dije, no puedo. Yo corrí con mi mentor, con mi pastor. Le dije, no puedo. Esto es lo que quiero hacer. Me dijo, solo pasa tiempo con tu hijo. Y yo corrí a buscar tiempo con mi hijo. Y las cosas mejoraron mucho. Y cuando hemos tenido situaciones en el matrimonio, mi esposa y yo hemos pasado tiempo juntos y eso nos ha ayudado muchísimo con nuestros hijos, con nuestros padres. La clave está en la intimidad. Y Dios te va a ir descubriendo cada cosa que tú tienes que hacer en tu vida, que tú tienes que hacer para solucionar los asuntos. Ahí está la clave. Él nos ama. Él no te está exigiendo obediencia, Él te está haciendo un llamado a que vengas a su presencia, porque Él te quiere ayudar. Él ya sabe que te es muy difícil obedecer. Él ya sabe que hay unas cosas que ni siquiera has podido dar ni siquiera un paso. Él te quiere ayudar a ese primer paso. Cierra tus ojos y vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor, aquí estamos hoy, delante de tu presencia, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, reconociendo nuestra gran necesidad de tu presencia. Tú ya sabes, Padre, que nos cuesta obedecer. ¿Cómo podemos tener confianza si ni siquiera te conocemos? Señor, entendemos hoy que confiamos en quien conocemos
Y muchas veces porque no te hemos conocido lo suficiente, no te podemos confiar el dar pasos en algunas áreas de nuestra vida. Nos cuesta creer que realmente te vas a mover. Hoy te lo confesamos, Señor. No que tú no puedas, simplemente somos nosotros mismos, porque tú todo lo puedes. Somos nosotros mismos, Señor, que como dice aquí tu palabra en Deuteronomio, Señor, tenemos un corazón necio. Y tú nos animas a cambiar la actitud de nuestro corazón a un corazón humilde que reconozca la necesidad de Dios. Así iremos delante de tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. Y en ese mismo momento sé que seremos capacitados, suficientes. Tú nos darás el poder para avanzar. Nos darás la gracia y el favor que necesitamos. Hoy venimos a tu altar diciéndote eso, Señor. Yo necesito tu presencia. Necesito conocerte más. Señor, ya sabes tú con lo que batallo cada día. Tú sabes, Señor. Por lo tanto, cada día necesito buscarte más en esta área. Platicarte cómo me fue. Platicarte cómo voy avanzando. O cómo la regué el día de hoy. Pero quiero crear una intimidad contigo tan fuerte, Señor, que sé que voy a avanzar el día de mañana un paso más. Voy a avanzar el día de hoy un paso más. Yo quiero desarrollar, Señor, esa confianza contigo que me produce obedecer por amor. Me produce obedecer por confianza, no por obligación, no por imposición, porque tú eres un Dios, eres un Señor que se ha ganado el ser seguido, se ha ganado el ser escuchado, se ha ganado el ser obedecido. Señor, nosotros hemos decidido someternos a ti voluntariamente, no porque tú nos impusiste tu voluntad, sino porque te amamos y estamos agradecidos. Hoy queremos obedecerte. Hoy queremos buscarte más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.